Qué bendición poder estar aquí un miércoles más con ustedes compartiendo una enseñanza, algo interesante que yo creo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Hoy no tenemos invitados, Juanito, nos quedaron mal. Sí, por supuesto, pero pues el show continúa. Ah, claro, por supuesto. Y bueno, tenemos un tema que queríamos hablar con esta persona que iba a estar el día de hoy, que no pudo estar por causa de fuerza mayor. Pero bueno, es un tema que nosotros, como siempre lo decimos, cada tema que damos aquí, no es de que lo que se nos ocurra, lo que se nos venga a la mente. Así es. Siempre previamente tratamos de tener un estudio, armamos el tema con anticipación para poder exponerlo aquí y no solamente hablar lo que nosotros creemos, Juanito, sino que pues lo que dice la Biblia, ¿no? Al respecto también. Así es, por supuesto, y son temas que deberíamos de conocer, tanto en la iglesia y también yo creo que los músicos, los que estamos, todo lo que se enrola en lo que es la congregación debería conocer esos temas que son muy importantes porque aprendemos cómo accionar o reaccionar ante estas situaciones. Oye, y este tema yo sé que ya lo vieron, de qué se trata, qué tema vamos a hablar, pero es un tema muy, muy interesante. Hay que decirlo, Juanito, a muchos les da miedo este tema. Sí, claro, por supuesto. Que no debería, porque es algo normal, o sea, es algo natural. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Sí, claro, porque son manifestaciones que existen y que tenemos que tener el conocimiento nosotros y bases bíblicas y cómo actuar en ese momento. Así es. Pues hablar de liberación, hablamos de algo espiritual. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a partir de conceptos básicos estábamos estudiando ahorita contigo, Juanito, desde los sinónimos de liberar, que significan soltar, salvar, emancipar, desatar, librar, absolver, que son parte de los sinónimos. En Colosenses 1:13, voy a darle lectura, que aquí lo tengo, dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, entendamos que parte de nuestro proceso de ser llevados a Cristo es la liberación, según lo dice la palabra en Colosenses 1:13. Entonces digo, hablamos de liberación y todo, y pensamos que las cadenas y que los demonios, que también tiene que ver, Claro. que también tiene que ver, pero de alguna manera todos nosotros los que estamos aquí, todos los cristianos hemos sido liberados, y lo dice la Biblia, y Así fuimos es. liberados y rescatados de las tinieblas. Es correcto, así es, ¿No? sí. Así es, y también hay bases, ¿no? Que tenemos que saber y también entender cuando es oprimido, atormentado o ya es una persona poseída. O sea, Así porque no hablamos de liberación y ya tiene que ser un endemoniado, no, también es un oprimido. Por ahí empiezan. Sí, y ahorita vamos a ver ciertas diferencias. Características y todo. Quiero leerte, Juanito, lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Sí. Entonces, viendo este versículo de la Biblia, dice que el Señor está sobre nosotros, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros y nos ha llamado y nos ha dado esa autoridad para traer libertad también a los oprimidos, anunciar libertad. En otras partes de la Biblia, como en Marcos, habla de la autoridad y de la potestad que nos da el Señor Jesús. Sí. Exactamente en Marcos 16:17, donde dice que en mi nombre, ¿te acuerdas? Sí, claro, por Se supuesto. echarán fuera demonios. demonios. Entonces, parte de nuestro llamado como cristiano, eso es algo que se les dio a los discípulos, es una autoridad. Pero bueno, sabemos que nosotros somos también Sí, discípulos. dice que y todos los que creen en mi nombre, dice que harían esas señales. Exactamente. Entonces, Así ¿tú es. crees, Juanito? Sí, por supuesto. Y sobre todo si entendemos que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no se había echado fuera demonios. No se había como dado como una enseñanza hasta que lo hizo el Señor Jesús. Lo más cercano a ello fue de David con Saúl, que venía un espíritu y lo atormentaba a Saúl y David tocaba y el espíritu huía, dice la Biblia. Pero hasta que llega el Señor Jesús, se empezó a ver ese tema de la liberación y él hablar con los demonios y liberar a las personas, que es lo que estás mencionando en los textos bíblicos. Algo que decías ahorita al principio y que lo dice la Biblia, que dice que al que cree, Así es. al que cree. Tenemos una historia bien conocida de los sacerdotes de los hijos, del sacerdote de Seba.
Ujú. ¿Te acuerdas? Sí. Dice la Biblia en Hechos 19 que ellos eran exorcistas ambulantes. Fíjate, desde ese tiempo ya estaba de moda esto de los exorcismos, ¿verdad? No es nada nuevo de este siglo, Así eso es. es desde antes de Jesús, Sí, claro. más de 2000 años. Dice que eran exorcistas ambulantes y quisieron ponerse ahí al tú por tú con un hombre endemoniado y que le decían, ¿qué? Le decían en el nombre del que Jesús, el que predica Pedro. Pablo. Pablo, perdón, sí es Pablo. cierto, Pablo. En el nombre de Ujú. Jesús, el que predica Pablo, dice, os conjuro. Dice textualmente así, os conjuro. Que dice, a Pablo conocemos, Sí, sí, sabemos sí. quién es Jesús, Así es. pero a ti no ustedes te conocemos, ¿no? Así es. Y bueno, ya sabemos la historia del desenlace, que dice que el demonio el hombre a través del demonio les da una tunda que hasta salen huyendo desnudos. Claro, y ahí entra el saber si estamos preparados o no para ante esta situación. No te hablo preparados, textualmente, o sea, qué tipo de relación tenemos con Dios para que el mismo demonio pueda conocerte y te diga, oye, cálmate, tú eres mi camarada, no manches. Ahora entendamos que estos hijos del sacerdote de Seba no habían conocido a Jesús, Ujú. ni habían creído en Jesús. He ahí la diferencia, ¿no? El creer y el Claro, conocer. a Jesús, es ¿Sí? correcto. O sea, ese tiempo mucha gente practicaba la magia, la brujería en los tiempos de Jesús. Específicamente donde ocurrió esta escena que habla en Hechos 19, lo pueden leer. Ahí habla de que pues era un pueblo idólatra y que practicaba la brujería. Incluso dice que una parte de las escrituras que aún echaron un montón de libros de magia después de todo esto. Sí. Muchos libros de magia los echaron y los quemaron. ¿Te acuerdas de esa cita, no? Sí, claro, O sea, por supuesto. También está el de Simón el Mago, que viene y le quiere comprar a Pedro los dones. Sí. Dice, o sea, ¿cómo haces para sanar y liberar enfermos? Y si eran personas que se dedicaban literal a la brujería, a la magia, y dice, perezca con todo y tu dinero, tu vida. Dice que ahí muere este personaje, y mucha gente dijo, bueno, ¿quiénes son estos, no? Pero o sea, ahí hablamos de una relación que ellos tenían con Dios tan, ¿cómo le podemos llamar? Tan genuina, Osdi, ¿no? Que hacían que hubiera toda esa de manifestaciones y ellos tenían la autoridad que el Señor Jesús les dio. Y ahorita vamos a entrar en enseñanza cómo hacerlo, pero sí, aquí hay algo muy importante, que los demonios saben quiénes somos y cómo está nuestra vida, y por eso ellos se atreven a decirte, ¿sabes qué? Hasta exhibirte, ¿no? Podrían hacerlo. Sí, así es. Algo que quiero rescatar de este versículo de Hechos, capítulo 19, perdón, es de que dice que eran exorcistas ambulantes. Ujú. Entonces yo quiero hacer algo que pasa en la actualidad, Juan, no me vas a dejar mentir, que a veces muchas personas tienen el ministerio de liberación y muy padres, eso es Ujú. bueno. Pero yo creo que un error que se comete es andar buscando personas endemoniadas. Andar busque y busque personas endemoniadas y gente que se obsesionan con la liberación. Digo, yo no digo que sea malo, no. El Señor nos habla de la liberación. A lo que yo digo de que la liberación o los endemoniados no tienen por qué opacar la obra redentora de Jesús, que es lo más importante, que Sí, es a lo sí. que deberíamos de hacer, ¿no? Y a lo que fuimos llamados realmente, que es a predicar y compartir el evangelio, ¿no? El echar fuera demonios es parte, pero no es que te digo, hay mucha gente que anda buscando por todos lados y quiere ser como un exorcista ambulante. Yo creo que eso también caemos en un error, ¿no? En Sí, obsesión. claro, y por supuesto, y ahorita que tú dices eso, también se me viene a mí ahorita la revelación, dijeran por ahí, de que el del Señor Jesús dice que los demonios se manifestaban con él. O Sí. sea, con la presencia de Jesús los demonios salían porque él los mandaba callar. Llegaba Jesús y le decían, ¿qué tienes contra mí, hijo de Dios, el santo de Israel? Y empezaban a manifestarse los demonios y Jesús entonces ejercía su autoridad para sacarlos. Y lo que tú dices, muchas veces cometen ese error de estar buscando, y no es así. O sea, es literal, con la misma presencia del Señor dice que los demonios huyen también, ¿no? Con la Así presencia. Si tú traes al Espíritu Santo, traes al Señor, el demonio se puede manifestar en ese momento porque no soporta la santidad, no soporta la presencia de Jesús, no de uno, del Señor Jesús. Así es. Y ahorita que hablamos de esto, de esta parte de los demonios, que es un tema aparte, la demonología es un tema aparte. Ahorita estamos hablando específicamente de De liberación. manifestaciones, liberación. Pero bueno, para saber cuándo vamos a hacer una liberación, debemos de entender
conceptos básicos si la persona está Sí. endemoniada, Juanito, porque no siempre la persona está endemoniada. Cuando se hace una liberación, y esto vamos a aclararlo bien y vamos a dar citas bíblicas, Ujú. no siempre la persona está endemoniada. También puede haber influencia demoníaca. Es Así decir, es. una persona puede ser influenciada por un demonio, lo cual le provoque depresión, le provoque ansiedad, Pensamientos sentimientos de temor. culpa, Sí. deseos de suicidio, delirios de persecución. ¿Cuánta gente no conocemos que tiene delirios de persecución? Sí. Ahora, eso no quiere decir en la mayoría de los casos que la persona esté endemoniada. Porque hay una diferencia. Ahorita vamos a ver la diferencia de una persona que sí está endemoniada Sí. y que la Biblia los pauta muy claramente. Ujú. Aquí hablamos de una influencia demoníaca solamente. Entonces, nosotros como cristianos podemos ser influenciados por demonios de depresión, de toda clase, pero eso no quiere decir que estemos poseídos. Se puede reprender al demonio, obviamente, pero no es que tú estés endemoniado. Pues. Sí, claro, estás influenciado, incluso hasta de división. Puedes crear en una iglesia división y estás siendo influenciado por el diablo, por un demonio de división, de chisme. O sea, son diferentes formas de que podemos ser Porque influenciados. si esa persona tiene depresión, tienes un demonio de depresión en tu vida. No, Y eso no es así. no, dice aquí también, yo tengo esa parte que dicen que ellos toman el control, pero fuera de tu cuerpo. Están solamente en tu mente trabajando y también pueden estar laborando ellos, que así lo hacen con todo tipo de cosas naturales que nosotros vemos, palpamos y escuchamos. Para definirlo mejor, vamos a decir que esta parte de la influencia es una influencia únicamente externa. Ujú. Es una Fuera influencia de. externa, no tiene ningún dominio, no tiene ninguna autoridad sobre la persona, Ujú. sino solamente de manera externa. ¿Sí estamos de acuerdo? Y otra parte importante, déjame llegar. Después de la influencia, también existe una cita de la Biblia. Por ejemplo, cuando tú lo mencionabas hace ratito, el rey Saúl, Ujú. dice que él era atormentado por un demonio. En Samuel, primera de Samuel 16, 14. Lo voy a leer porque quiero hacer una diferencia aquí de cuando hay una influencia, Ujú. cuando es atormentado y cuando es poseído. Son tres cosas muy diferentes. Sí, sí. Primera de Samuel 16, 14. Deja encontrar. Lo bueno que con la Biblia digital, rápido, Juanito. Sí, por supuesto. Para eso son las herramientas digitales. Dice 16, 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Fíjate, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, queremos hacer la diferencia. Ya vimos aquí que le atormentaba un espíritu malo. Ahora fíjate la cita que sigue, Juanito. Aquí está la clave. Aquí mismo en 1 Samuel 16, 23, más adelantito, 23, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a decirlo así, es un espíritu que iba y venía. Sí, claro. O sea, Saúl de alguna manera no estaba endemoniado en su totalidad y aquí da la explicación porque dice que estaba atormentado. Entonces, la diferencia de estar poseído, ¿no? Y dice que cuando David venía y tocaba el arpa, el espíritu se apartaba. Pero bueno, ¿qué pasaba? David se iba, no sé si no lo dice la Biblia, no sé si a la hora o a los días o a la semana, el espíritu regresaba. Sí. O sea, él estaba siendo constantemente atormentado. Me imagino, ¿sabes qué, Juanito? Como una especie de aguijón como el que dice la Biblia que tenía Pablo, ¿no? Ujú. Algo parecido. Sí, ahí yo puedo entender la parte que él pues ya había abierto una puerta, ¿no? Porque él ya tenía celos contra su hermano, contra David. Y la desobediencia, lo más La importante. desobediencia, y luego consultó adivino, que es lo que Dios más, lo que está más reprobado en la Biblia, ¿no? Sí, sí.
Entonces él había abierto puertas y obviamente no era que el Señor le decía, ve un demonio, ahí te mando el demonio. No, yo puedo entender esta parte de que, pues, sacando rápido el contexto aquí, cuando con Job dice que el diablo se presentaba y le decía, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Ahí está mi siervo, tócalo, te doy la autoridad, pero no toques su vida. Yo creo que también llega un demonio, Señor. Ahí está Saúl, te ha desobedecido. Adelante, él abrió puertas y ahí está, ¿no? Entonces, pero pues ya no podemos entender muy bien el contexto de por qué venía de parte de Jehová. Lo que sí entendemos que se apartó Jehová de él por su desobediencia, por consultar a divinos. Había abierto una puerta y ya era atormentado. Ya tenía el demonio un control, entraba y salía, como tú bien lo dices. Ya había un control, ya él decidía cuándo entrar y cuándo salir el demonio. Exactamente, eso está tremendo, ¿eh? O Sí. sea, podemos decir que Saúl tenía su demonio de cabecera. Así es, ya controlaba su mente, su voluntad y sus emociones. Pero por momentos, o sea, él podía ser Sí. libre y dice en esta cita que leímos, dice que venía alivio, o sea, descanso, ¿no? Sí. Descansaba, tenía confort, tenía paz, porque pues ese demonio se iba de él. Entonces, vemos ahí cuando es diferencia de ser influenciado a ser Influenciado, directamente atormentado Sí. por un demonio. Gracias a Dios yo nunca he sido atormentado por un demonio, pero eso debe ser terrible para quien lo ha pasado. O sea, Sí. ser atormentado por un demonio, qué tremendo, ¿no? Sí, por supuesto. De ser. Si nada más cuando, no sé si le han tenido el parálisis de sueño que le llaman. ¿Nunca te ha pasado? ¿Parálisis de sueño? O sea, que sientes como que te ata a alguien y tú y quieres despertar y no que puedes. Así me ha pasado, pero yo rápido en mi mente estoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Eso no es muy puedes común. hablar, no puedes hablar, pero estás ejerciendo Oye, una... y quieres reprender y no te No sale la dejas, voz. de verdad, eso es algo Sí, real. me ha pasado. Por Yo creo que hay supuesto. muchos de aquí que están ¿Y viendo sabes este por qué, podcast. Ozzy? ¿Y sabes por qué? A mí siempre me ha pasado, y se los digo con toda honestidad, porque a veces he visto películas de suspenso. Juanito, también y tú, no te hablo, pues. escúchame, pero yo no te hablo de un suspenso de terror, sino como de una película donde hay... Thrillers. Ajá. Y de repente en la noche soy, de verdad, estoy dormido y de repente en la madrugada me despierto y no puedo ni hablar, pero sí entendemos que abrimos puertas nosotros. Esto es un mundo real, hermanos, y ustedes lo saben. Es algo real, que nosotros permitimos. Entonces hay que tener esos candaditos ahí, ese cuidado de lo que vemos y escuchamos. Sí, sí. Ahora, una diferencia del ser poseído, del ser atormentado, de ser influenciado, es el ser poseído. Y la Biblia también nos habla ejemplos de hombres como, por ejemplo, el endemoniado gadareno, que hizo que se escondía en los sepulcros, dice que le amarraban grilletes en las manos y que los rompían. Entonces, de hecho, habla la Biblia, en uno de los evangelios habla que eran 2 endemoniados. Todos decimos el endemoniado gadareno, pero eran 2 endemoniados gadarenos. Si leemos los evangelios, habla de 2 endemoniados que estaban en Gadara. Entonces, ahí hablan de una posesión total. De hecho, es cuando Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Que dice, Legión. ¿por qué? Porque somos muchos. Y viendo a la historia de aquel tiempo, una legión era un ejército de soldados conformado por 1000 soldados. Entonces, ¿te imaginas? Era un hombre que tenía 1000 soldados, ¿vale? Que estaba... Oye, cuando una persona, nos ha tocado ver personas que se endemonian, que a lo mejor es uno nomás, ¿cómo tienen de fuerza? Fíjate que me tocó una vez, y era una mujer, ¿eh? Era una mujer que se endemonió, y en la iglesia ya tiene varios años. Y agarró una fuerza, Juanito, que tenemos que agarrarla entre 4 personas. Sí. Quizá no teníamos, no me da pena decirlo, quizá no teníamos la experiencia en aquel tiempo como para poder reprender, como para atraer al demonio, sino que ese demonio se empezó a alocar y yo me acuerdo que yo le agarré una pierna, otra persona joven le agarró otra pierna, otra persona ya una mano y otra persona, entre 4 la agarramos y era una mujer. No le podían. Y a luchas, o sea, lo que tú dices es cierto, agarran una fuerza tremenda. O sea, ¿te imaginas? Es este endemoniado gadareno que habla la Biblia, que por cierto los discípulos no pudieron sacarlo y que le dice Jesús, es que este género no sale más con ayuno y oración. Entonces, agarra una fuerza tremenda que es una fuerza física, pero ya demoníaca. Y aquí habla cuando hay una posesión, cuando ya no tienes control de tus sentidos, ¿no? Ya no tienes control de tu boca, ya no tienes control de tus actos, no tienes control de tus pensamientos.
Y aquí hace la diferencia entre estar influenciado, atormentado y poseído. Poseído, como la misma palabra lo dice, ¿verdad? Está poseído, tiene un control total el demonio sobre la persona. Y eso es lo más feo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque ya no tienes el control de nada, o sea, ya dependes de tus acciones a través de los demonios, ¿no? Y vemos la fuerza tremenda de este Gadareno, que dice que reventaba, ¿no? Las cadenas y vivía en los sepulcros. Sí. Entonces sí, es algo tremendo. Hasta ahorita a mí no me ha tocado ver a una persona poseída o endemoniada. Así, ¿En serio, total, bonito? ¿Tantos años de cristiano y nunca has visto una persona poseída? Una poseída así en su totalidad, no. No, yo sí, varias veces. De verdad, no. Quizás alguna persona con demencia y que está hablando puede ser una persona también poseída, pero no una persona así literal ver ese magnitud de... No, jamás. Sí, la Biblia habla muchos ejemplos, ¿no? También está la mujer, y dice que es la mujer que estaba encorvada, que tenía un demonio mudo. Sí. Entonces, la Biblia habla varios casos de posesión y ahí es como podemos diferenciar, ¿verdad? La posesión demoníaca, ¿no? Sí, claro. Y cómo poder saber para hacer una liberación, ¿no? Porque no es lo mismo, vamos a decirlo así, orar cuando una persona está siendo influenciada por un demonio de depresión, de ansiedad, ¿verdad? Cuando tiene 1000 demonios dentro. O sea, son cosas muy diferentes con las cuales lidiar espiritualmente. Sí, claro. ¿No? Y esas son las partes que tenemos que entender, que hay personas influenciadas u oprimidas y están los que son atormentados y están los que son poseídos, que ya... Y ahorita vamos a entender un poquito cómo actuar, cómo hacerle, ¿no? Ante esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Que tú ya diste un punto clave, que es ayuno y oración. Pero vamos a entender bien el tema, ¿no? Fíjate que algo cuando se está haciendo la liberación, algo importante, un error que muchas veces se comete, Juanito, es de que se ora con los ojos cerrados. Y alguna vez lo llegaste a comentar o lo llegamos a comentar aquí, de que cuando estamos adorando al Señor, estamos orando, pues cerramos nuestros ojitos porque pues eso como que te concentra, no te distraes con el hermano que viene llegando. Pero cuando estás haciendo una liberación, los que saben, ¿verdad? Los expertos recomiendan que ores con los ojos abiertos porque, como ya dijimos, el demonio es tiene manifestaciones, agarra fuerza pues, son manifestaciones que y se ha sabido, no me ha tocado, pero he escuchado testimonios de gente, de pastores, de gente que ha sido golpeada por una persona endemoniada. Sí. Entonces aquí nos habla de una cuestión, vamos a decirlo así, de sentido común, Juanito, ¿no? De estar alerta. Claro. Básicamente Por estar supuesto. alerta ante lo que pueda hacer el demonio, ¿no? La reacción que pueda tener. Que Así es. Directamente siempre es agresión, ¿no? Un demonio que es agresivo. Entonces, esta parte es bien importante, ¿verdad? Un error a veces que se comete también, Juanito, cuando se está orando por los demonios, he visto que a veces se ponen a platicar con el demonio. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Por qué estás ahí? Sí. Y digo, cuando Jesús echaba fuera a los demonios, la plática más larga que Jesús tuvo fue con de los 1000 demonios, que le preguntó cómo se llama, ¿no? Que le contestó, Legión. Y que le pidieron permiso al Señor Jesús. Deja dando chance, dice que no ha llegado nuestra hora porque nos atormenta. Permítanos llegar a ese hato de cerdos, ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Sí se van, el Señor les da permiso. Sí. Dice que los cerdos se van a un despeñadero y pues todos se mueren ahí. Entonces, no hay por qué entablar una conversación con el demonio. Simplemente enmudecerlo, porque esa es otra cosa importante también, de que cuando se está orando por el demonio, muchas veces también se comete el error de dejarlo exhibirse, Juanito. Uh-huh. ¿Cuántas veces no nos ha tocado? Nos tocó en la iglesia alguna vez, de que en medio del culto, en medio de la palabra, el demonio distracción, pues. Sí. Siempre es... Estábamos en la iglesia y esta misma persona de la que te hablé, que agarró mucha fuerza, en medio de la predicación, se sentaba hasta atrás y se fue con la silla para atrás. Se cayó con todo y silla y se empezó a manifestar el demonio ahí. Ahora, ¿qué estaba haciendo el demonio ahí? Siendo una distracción, se estaba dando palabra del Señor. No recuerdo, pero quizá había gente nueva esa ocasión. Por supuesto. Y aunque no hubiera habido gente nueva, la gente estaba recibiendo palabra de Dios, estaba recibiendo el alimento espiritual, estaba siendo edificada. O también puede ser la otra forma de en que los demonios
al haber la presencia del Señor, tienden a También manifestarse. se manifiestan, sí. Claro. Entonces, es importante que no hacer que el demonio se exhiba, no darle Sí, la sí, atención, sí, porque al final Satanás es lo menos importante, Juanito. Sí. Satanás es lo menos y sus demonios es lo menos importante en la iglesia, en un culto. De hecho, por ejemplo, cuando en la iglesia pedían liberación, mi papá siempre lo citaba en la iglesia los días viernes de oración, no lo citaba el domingo. Porque alguna vez, quizá en nuestros inicios llegó a pasar, que llegaba el domingo y haciéndole ahí la liberación, el exorcismo, y era una distracción, ¿no? Entonces, es bueno que se pueda hacer liberación, escoger un día donde se pueda liberar a la persona exclusivamente, ¿verdad? Y que no sea un distractor, ¿verdad? Y que lo más importante en la iglesia, pues sea siempre la obra redentora de Cristo, ¿no? Así es, por supuesto. Nosotros también, si vemos el ejemplo del Señor Jesús, dice que ellos se manifestaban y cuando ellos empezaban a hacer el show de querer exhibir al Señor Jesús, dice que él los callaba, ¿no? Él los reprendía. Y casi todos los demonios siempre tenían esa misma pregunta: ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios, ¿no? Entonces ahí entendemos que el Señor Jesús no le gusta que los demonios tomen como el control de la situación y quieran exhibirse y quieran hacer un show. Él siempre los mandaba a callar y los reprendía con su autoridad, que es la misma autoridad que Él nos ha dado porque creemos en Él. Desafortunadamente no estamos capacitados, por llamarle así o así, capacitados cómo hacer. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Una manifestación y empezamos a gritar y te reprendo y estamos cayendo en el mismo show cuando no tenemos la misma autoridad para acercarte y decirle te reprendo en el nombre de Jesús, solamente hablándole al demonio, ¿no? Ahora, Juanito, hay que hacer énfasis en eso también, lo que tú dices, hablarle. Pero bueno, hay que ser sinceros. La voz, podemos modular la voz de tal manera de una autoridad. Sí. No creo que cuando Jesús reprendía al demonio le decía, demonio, sal fuera. Yo creo que había una voz de autoridad y esto lo digo textualmente, literalmente una voz fuerte, literal. Hablo del volumen de tu voz, ¿no? Cuando se da una orden a un soldado, no dice, firmes ya. ¿Cómo lo hace? Sí, claro. Ahora, entonces, yo creo, y en base a puro sentido común, es que la voz también debe tener cierta autoridad, cierto volumen, que se hable con autoridad. Y te voy a decir también por qué. Alguien podrá decir, no es cierto, estás mal porque el Señor conoce y tú puedes estar orando en tu mente, reprendiendo en tu mente y el demonio se va. No, porque recordemos que Satanás y sus demonios no son omniscientes. Ellos no saben leer la mente, no saben qué estás pensando. Tú no vas a decir, yo estoy orando y reprendiendo en mi mente. Eso no sirve. Eso no sirve porque el demonio no oye, no es Dios para saber lo que estás diciendo. Así es, eso sí es correcto. Estoy de acuerdo ahí. Eso es importante también mencionarlo, ¿verdad? La voz, hablar, expulsar al demonio y alzar tu voz, ¿no? No tiene nada de malo, y más en una guerra, ¿no? Decíamos una vez en una ocasión que las guerras, si algo las distingue, es que son ruidosas. Las guerras no son en silencio. Sobre todo hablando de una guerra de este tipo, que es una guerra espiritual con demonios, ¿no? Claro, por supuesto. Es una situación ya muy diferente, ¿verdad? Y es siempre importante, ¿verdad? Mencionar, yo sé, quizá muchos lo dan por hecho, pero mencionar, echar el demonio fuera siempre en el nombre de Jesús, ¿verdad? Sí, eso es lo principal, ¿no? Declarar la sangre de Cristo. Te echo fuera y sal fuera. O sea, siempre poner antes o en una liberación, hablar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, como así también lo marca la escritura, ¿no? No dice que yo te reprendo. Por la autoridad que me ha dado el Señor. Por la autoridad, exactamente. No, o sea, sí tenemos... Son errores que a veces se cometen, y son tan simples. Pero sí, ahí tenemos que entender que el principal autoridad es el Señor Jesús, ¿no? Entonces, si tú no mencionas al Señor, eso es principal y eso es, lo vamos a llamar así, eso es de primaria. Que no lo hagamos, ¿no? O sea, llegar y yo te reprendo ahora, demonio. No. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, y también hacer que la persona manifieste el nombre de Jesús. Sí. Ahora, hay iglesias, regularmente las iglesias grandes, que tienen ministerios completos de liberación. No sé si tú has conocido. Sí. Iglesias que tienen exclusivamente un ministerio de liberación, que se dedican exclusivamente para eso. Cuando hay un endemoniado, lo llevan y bueno, empiezan a orar por él.
Pero bueno, también es importante mencionarlo que cuando muchas veces el endemoniado llega lúcido. No es que llegue a la iglesia y llega tirando patadas y hablando lenguas de demonios. No, no, no. Regularmente llega lúcido. Entonces, aquí quiero hacer algo y pautar algo bien importante, que se tiene que hacer una especie de, vamos a decirlo así, como un historial, como un cuadro clínico. Tú estudias enfermería, ¿sabes a qué me refiero? Claro, por O sea, supuesto. a ver, quiénes son tus familiares, a qué se dedicaban, incluso si practicaban alguna clase de magia, alguna clase de brujería. O consultaban mucho. Consultaba. Preguntarle a la persona que va a ser liberada si alguna vez hizo algún pacto con el diablo, porque se ha sabido que hacen pactos con el diablo, con la muerte, con un santo incluso. Juegos también, como la Ouija, que hayan, o sea, todo eso es muy, muy importante eso, lo que tú estás diciendo. Previamente para saber, ahora sí que por dónde le vamos a llegar al demonio, ¿no? Saber con qué clase de espíritu estás lidiando. Entonces es importante hacer como un cuadro, como un historial, ¿no? De la vida de la persona, saber. Incluso ha habido casos, Juanito, que no me ha tocado, pero que yo he escuchado, por ejemplo, de testimonios que he escuchado, que padres entregan a sus hijos a la muerte, sí, a la Virgen, que los entregan al diablo incluso. O sea, casos como esos, que a veces el hijo no hizo ningún pacto con el diablo, no jugó la Ouija, o sea, él no hizo nada, pues. Generacionales. Pero es algo meramente generacional, donde los padres los entregaron al diablo, a cualquier ídolo, cualquier clase de religión o secta o herejía. Entonces, todo eso es importante saberlo, ¿verdad? Para que se haga la liberación. También hay otro punto importante y que también hay personas que disfrutan mucho ver películas de terror. Cuando te hablo de terror, son películas fuertes, pues literal, de manifestaciones. Y a mí se me viene rápido, Osdi, esto pasó, literal, fueron mis papás a orar por un tío. Y fueron a orar por mí, ya estaba, mi tío fue en el lecho de muerte. Pero mis primos estaban viendo una película de ¿terror? Ajá. El Exorcista. De la primera del Exorcista, que fue muy fuerte, ¿no? Y cuando mis papás empezaron a orar por mi tío, en automático, ¡pum!, se le apaga la tele. O sea, había luz, solamente apagó la tele. Sí, sí. O sea, es real. O sea, te hablo real de que las películas de terror están cargadas de demonios, ¿eh? O sea, literal, son puertas que abrimos nosotros, incluso como cristianos de vez en cuando, que no, pues ya me eché la de la monja y la de y la de Anabel, ¿no? Y está bien buena, pero literal, estamos sabiendo, no entendemos la dimensión de puertas que estamos abriendo a través de esas películas en nuestro hogar, en el cine, cuando vamos. Hay que tener mucho cuidado en ello, porque cada cosa que vemos y escuchamos son puertas. Exacto. Sí, eso que dices, Juanito, es súper, súper importante. De hecho, he escuchado, escuché en un video de YouTube, no tal cual lo digo, que en una película, creo que, si no me equivoco, era la de la maldición, si no mal recuerdo. Eso lo vi en un video de YouTube, ¿eh? Sí, sí. No me consta. Que varias de las escenas, o algunas de las escenas, eran reales. O sea, las personas, o los demonios que ahí salían, los seres malignos, no eran seres, realizados, pues, producidos. Eran realmente escenas demoníacas, ¿sí? O sea, y no lo dudo, ¿eh? O sea, no, por supuesto. Clases de películas, no lo dudo. La industria cinematográfica. Es que ahí están bien involucrados Satanás, o sea, es un mero mole, imagínate. Sí, claro. Si no lo puede hacer, claro que lo puede hacer. No, tanto en la música como en el cine, creo que es como tú lo dijiste bien, es el mole de Satanás, porque es donde puede llegar a hogares no cristianos y cristianos, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas? No sé si te tocó. Yo estaba niño. Ya te imaginarás. Sí, ya tiene su ratito. De como del 75. Cálmate, bonito. Tengo 30 y tantos todavía. Ni se manifestaban en esos demonios. Ya habían nacido. Yo estaba niño y había una película del Anticristo, que en ese tiempo era VHS, en los cassettes esos. Y me acuerdo que había una persona que se ponía a levitar, era un brujo. Y en ese tiempo no había eso de que la magia de la computadora y la era digital, nada que ver, todo era analógico. Y se veía como el brujo empezaba a levitar, a levitar. O sea, digo, si eso lo pueden hacer en un video casero, porque era un video casero de esos, y, o sea, ¿cómo más no lo van a poder hacer en el cine, no? Por supuesto, sí. Y luego me acuerdo también que había una escena donde estaban, se veía que era África, un país africano, donde estaban haciendo una sanidad y un brujo
metía la mano y le sacaba como una especie de tumor. O sea, con su mano le abría, y se veía bien en la toma, le abría, le sacaba el tumor maligno y con su misma mano otra vez lo volvía a cerrar. Sí, no, tremendo, ¿eh? No, yo me traumé con ese video. No, incluso fíjate, yo he escuchado testimonios y hay uno de ellos que a mí me impacta mucho, se llama José Irión, cuando fue a su viaje misionero a África o la India, no recuerdo muy bien, África o la India, pero dice que él veía literal como palmeras se inclinaban ante estos brujos. O sea, véanlo, de verdad ese testimonio hay que verlo en el día, ¿eh? Porque sí está... Da miedo. Da miedito por todo lo que habla literal, o sea, no miedo te hablo de que hay, sino de la magnitud espiritual que hay, Ozzy. No, sí, Que te entiendo. nosotros literal es un mundo, literal, y las personas que tú bien lo dijiste, que hay ministerios que se dedican a eso, que te sorprende bastante lo que han vivido y los testimonios que hemos leído y escuchado. Uno también, hay un libro muy bueno que se llama Cerdos en la Sala, a lo mejor si lo has leído. Sí. Literal, ves unas liberaciones que estás leyendo el libro y te da escalofríos de saber cómo hay este tipo de manifestaciones y ese tipo de poder que los demonios tienen sobre las personas. Brujos, o sea, teniendo un poder como lo que tú mencionas, o sea, así como está el Señor Jesús que tiene el poder que nos ha dado a nosotros, que creemos en Él, así están los mismos brujos que creen en Satanás, que creen en sus demonios y tienen la misma autoridad. Sí, porque se tiene que decir esto, es importante que la iglesia, la gente lo sepa. Satanás tiene poder. Sí. Vamos a decirlo así, Satanás es poderoso. Y no estoy diciendo ninguna herejía, ninguna cosa antibíblica. Satanás dice en la Biblia que es el príncipe de este mundo. Por supuesto. Fíjate, lo que hizo con Jesús, vale que no tiene poder, pero sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, ¿verdad? Así es. Entonces, pues no jugar con eso de que, el diablo no tiene poder. Claro que tiene poder, pero nosotros tenemos más poder por la autoridad que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Desde ahí entendemos, Ozzy, que el diablo está metido en la industria del dinero, porque dice que le ofreció los reinos, o sea, donde hay dinero, ¿dónde hay más lana? En el deporte, en el cine, en la música. O sea, el diablo, él ofrece todo eso. ¿Y cuál es el pago? Pues la muerte, ¿no? O sea, sí, yo te voy a dar poder, pero están endemoniados, tienen influencias demoníacas. ¿Y cuál es el principal objetivo de Satanás? Que seamos todos influenciados, después atormentados y después estar hasta poseídos, ¿no? Así es. Fíjate, Juanito, una vez que se hace la liberación en el nombre de Jesús, ya lo dijimos, es importante hacer como una confirmación. Me acuerdo en la iglesia siempre mi papá les preguntaba después de una liberación, decía, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? Y cuando no lo decía es porque todavía no ha sido liberado. Entonces como que se le trababa la lengua échame y otra vez al decir, otra vez, ándale. En serio, parece de película. Pero, o sea, sí, los que han experimentado algo así saben que eso es un mundo 100% real. Y ya cuando se seguía hablando por él, y ya cuando la persona decía, le preguntaban, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Salvador? Y decían, Jesús, Jesucristo, ¿sabes qué? Ya. Porque obviamente un demonio jamás, de los jamases va a decir que Jesús es su Señor, que Jesús es su Salvador, que Jesús es su Rey, que el Señor es su Rey. Hay palabras claves, ¿eh? Hay palabras claves que tú estás diciendo. También hay otra que decían que tenías que decir a la persona que tenía la influencia o estaba poseído, que decir que confesara que Jesús vino en carne y sangre a la tierra. Que eso los demonios no lo pueden mencionar. Lo tienes que hacer. Son como palabras de confirmación. Oye, ¿qué dices eso? Nos tocó una vez que una persona estaba siendo liberada y empezó a hablar lenguas. Yo te lo voy a decir, no me da vergüenza decirlo. Ya tiene muchos años, yo estaba más chiquito que ahorita. Cuando escuché hablar las lenguas, mi primera impresión fue, ya fue liberado y hasta fue bautizado en lenguas. Esa fue mi primera impresión de adolescente, o sea, pero empezaban las lenguas así como que los hermanos, los más experimentados, los pastores que estaban ahí, pues se dieron cuenta de que esas no eran lenguas de Dios. O sea, el demonio, sabemos que Satanás es un mentiroso, es un engañador, lo dice la Biblia. Quiso hacer o aparentar como que había sido liberado y que había sido bautizado en lenguas todavía, pero ¿qué crees? Que eran lenguas demoníacas. El demonio seguía ahí. Entonces se volvió a hacer otra vez, o siguieron los que estaban orando y yo estaba tocando. Los que estaban orando empezaron a orar por él y bueno, finalmente era un joven, el muchacho fue liberado. Pero qué tremendo eso de cuando el diablo quiere engañar, ¿eh? Sí.
Es imitador. Es imitador, exactamente. Hasta las lenguas imita, fíjate qué tremendo, porque hay lenguas demoníacas, hay lenguas de demonios también. Incluso, volvemos a otro punto, hay películas donde hacen juego de palabras. Por ejemplo, hay una película de Chucky ahí que hacen para que tenga una transformación o algo, empieza a decir un montón de juego de palabras. Y muchas veces son conjuros, invocaciones. Conjuros, y suenan graciosas y ahí andas repitiéndola, ¿no? Y yo me acuerdo que también nosotros antes de niños decíamos, abracadabra, para algún relajo. Mi mamá nos callaban y decían, ustedes no están chicos, no entienden, pero no lo anden diciendo. Porque pues son palabras que usan tal vez como broma, como una película que te estás riendo, ¿no? Por lo abracadabra y se transforma en algo y tú te ríes o lo que tú quieras. Pero es donde más las influencias están llegando a nuestra vida. Así es. Ahora, algo importante, Juanito, que después de que la persona es liberada, lo voy a decir así tal cual, la gente es malagradecida. Y no me refiero a malagradecida con los pastores que le hicieron la liberación, con los líderes, sino con Dios. Uh-huh. No sé tú, pero estoy seguro que sí. Conoces gente que fue liberada, van a la iglesia, son liberadas y ya nunca más regresan a la iglesia. No vuelven a poner un pie en la iglesia. ¿Has conocido? Sí, por supuesto. Y hay una consecuencia ahí. Ah, sí. Sí. Dice la Biblia, ¿no? Que el demonio va y ve la casa barrida, trapeada, limpia, y dice que trae otros demonios peores que él. 7 más, dicen. Imagínate. Y su estado viene a ser peor. Sí, claro. Entonces, pero también he escuchado, o he sabido también de gente que es liberada y ya nunca más regresa a la iglesia. Ya de plano, lo que hacían mis papás, de plano les decían, si quieres liberación, te vas a comprometer a venir a la iglesia, si no, con mucha pena, pero no te pones a hacer liberación. Porque tú sabes que el desgaste que es, porque ahí andaban ahí en la iglesia los líderes o mis papás, haciendo liberación a la gente y cansándose, tú sabes lo cansado que es, tanto físicamente como espiritualmente. Haciendo liberación, perdiendo tiempo, y lo digo así tal cual, perdiendo tiempo, porque era una pérdida de tiempo, claro. Porque la persona nunca regresaba a la iglesia. Entonces es importante también comprometer a la gente, y eso que lo sepan ustedes, amigos, porque se oye bonito y vamos a liberarlo, sí, pero que la gente tiene que comprometerse en que va a seguir asistiendo a la iglesia, en que se va a permitir discipular, en que se va a permitir ser enseñado a través de la palabra de Dios y congregarse. Y bueno, para que pueda haber también ese crecimiento, ¿no? Digo, les dejamos ese dato que es bien importante. La persona que es liberada tiene que ser consolidada, tiene que seguir siendo discipulada. Si no, a lo mejor, mira, ni los liberen, ¿para qué? ¿Qué caso tiene? ¿No? Si todo se va a regresar a lo mismo otra vez. Nada más tanto esfuerzo físico y espiritual, para nada. Como el perro que vuelve a su vómito. Dice. Así es, tal cual, ¿no? Así es. Híjole, Juanito, pues está bueno el tema, ¿eh? Sí, por supuesto, y creo que es muy extenso, porque también sería bueno continuarlo con lo que nos dijiste, que era independiente de conocer la demonología, que va muy de la mano. Eso es otro estudio, ¿no? Los tipos de demonios que hay. Pero van de la manita, ¿eh? Claro, porque la Biblia habla de gobernadores, ¿no? Sí. De huestes espirituales de maldad, ¿no? Las legiones. Entonces, es un mundo espiritual, la demonología es otro punto y aparte, ¿no? Así es. Punto y aparte. Está bien interesante. Este tema es un tema bien extenso, lo estuvimos estudiando con Juan hace ratito, pero tratamos de comprimir, ¿verdad? De hacerlo más comprimido posible, porque es un tema bastante extenso, ¿no? Y bueno, quisimos platicarlo también de acuerdo a nuestras experiencias, ¿verdad? Lo que hemos vivido, pero también citado siempre y sustentado bajo la palabra de Dios, ¿no? Es correcto, sí, así es. Entonces, muy interesante. Ahí está, pongan atención, compartan el material para que más personas puedan tener este conocimiento, no nuestro, ese conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, pueda crecer también esta comunidad. Acuérdate que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Spotify y estamos en Apple Podcasts. Así que ahí está la información, Juanito. Mi brother, ha sido un gusto y pues el próximo miércoles vamos a tener invitado y de verdad, amigos, gracias porque nos siguen apoyando hasta el día de hoy y pues bueno, el próximo miércoles con un nuevo tema. Ojalá podamos continuar esto, Osdi, porque está muy bueno. Ya también con una experiencia de algún pastor que nos pueda compartir, ¿no? Claro. Entonces, amigos, gracias de verdad y nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.
Y que Dios les bendiga mucho. Dios les diga, nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.